Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Mucho material para hoy en cantidad y calidad. Estuvimos en el Foro de Líderes Empresariales de la Patagonia, evento organizado por el B20, que es la voz empresarial del grupo de los 20. Vamos a compartir algunas de las entrevistas, información, un evento con una enorme convocatoria, también impacto económico en las empresas. Estuvimos en Raquiduam SRL, una empresa de servicios petroleros regional muy interesante. Vamos a compartir la entrevista con sus directivos y comenzamos con el análisis económico financiero con quien yo considero el oráculo de Neuquén, Fabián Correa, director de Patagon Servicios Financieros. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? La verdad, vamos a decirlo, las cosas que vos has anticipado en público y en privado se han cumplido, por eso te otorgo el título de oráculo. Si no, voy a ponerme las runas en la esquina. Te falta la túnica. Me falta la túnica, nada más, porque la barba ya está. Fabián, bueno, comenzando por el contexto internacional, ¿qué está pasando en Turquía brevemente y su impacto en nuestra economía? Bueno, Turquía tiene una economía muy similar a lo que está pasando en Argentina. O sea, inflación, déficit y devaluación. Sumado a que estos días un tuit de Trump en subir los aranceles al aluminio y al acero produjo, digamos, una mayor devaluación que afectó al resto de los países emergentes. Pero en realidad cuando miramos, y yo prefiero compararte países emergentes, claro, y países de acá de Latinoamérica, vos ves Chile, su riesgo país es apenas un punto más, un punto básico, es el 1% más de lo que pagaría la tasa de un bono americano. O sea que es del 100 puntos. Exacto, 100 puntos básicos, para que se entienda, es un 1% más, claro, de tasa que pagaría, es la sobretasa que pagaría sobre el bono americano. Brasil paga 300 puntos básicos, México paga 200 puntos básicos y cuando te vas a Argentina paga 700 puntos básicos. Y en la misma instancia, Turquía como país emergente paga 500 puntos básicos. O sea que tiene menos riesgo país que Argentina. Exacto. El problema de Argentina es su deuda. Ahí está el fondo del problema. Algo que ya veníamos hablando hace mucho tiempo, que había que prestar atención entre la renovación del ETE y el flujo de deuda que tenía Argentina, se iban a interponer y bueno, es lo que está produciendo ahora esta corrida de bonos. Ahí vamos a ir en unos minutos al tema de las LETES para explicarlo mejor, un tema complejo. Primero quisiera compartir este gráfico que vos has traído que tiene que ver con la distribución de la deuda en países emergentes. Correcto. ¿Qué porcentaje es deuda pública, o sea, tomada por los gobiernos? Porcentaje de la deuda privada. Ahí en Argentina, bueno, vemos el color rojo de la barra es la deuda privada y el verde... Deuda empresas, sí, deuda pública... En verde, en el gráfico. Y el sector financiero en menor medida. O sea, el mayor tomador de deuda en la Argentina es el sector público. Es el Estado y algo que se va a seguir implementando es que el Estado, al tener los mercados internacionales cerrados, va a recurrir al sector local financiero y esto perjudica a todas las empresas a la hora de tomar crédito, claro, porque el poco crédito que hay en un sistema financiero chico, claro, se lo lleva al Estado y le pone un piso. Por lo tanto, no solamente resta crédito al sector privado, sino que le pone un piso y encarece el crédito. Claro, encarece porque al aumentar la demanda de fondos, aumenta la tasa también. Vos fijate que hubo empresas estos días que quisieron salir en Wall Street a colocar su deuda
y no pudieron porque, digamos, un bono argentino rendía un bono corto, rendía el 10%, un bono que vence en el 2020. Claro, claro. Y además el riesgo país elevado hace que también mayor la tasa, incertidumbre. mayor incertidumbre, más riesgo, más tasa de interés. Exacto. Bueno, el otro gráfico, el gráfico 2, que refiere al tema del vencimiento mensual de las LETES. Explícame lo más sencillamente Lo posible. más sencilla, bueno, la LETE es una letra del Tesoro, Letra del Tesoro. digamos, lo que se está viendo, y otro de los problemas que causó esto es que se pasó de un problema de liquidez a un problema de solvencia. Se pasó el pasivo del Banco Central, que son las LEBAC, Sí. se pasa a letras del Tesoro, que es una deuda pública. Claro. ¿Sí? Acá viene uno de los puntos, pasamos una deuda en pesos a una deuda en dólares. Claro, porque el objetivo del gobierno es Era disminuir restar- las LEBACs. Exacto. Uno de los compromisos mayores que tiene el gobierno es bajar el pasivo del Banco Central. Entonces, cuando se trasladó el LEBAC a LETES, Claro. en dólares prácticamente vos pasabas, sin ningún tipo de cambio, pasabas de pesos a dólares sin ningún costo. Claro. Y eso también Eso está causó- generando, tenés importantes vencimientos que bueno, son a 180 días las renovaciones. La semana pasada, al renovarse las últimas LETES, la última tasa de referencia que había en el mercado era 3,75, el gobierno pagó 4,99, renovó solamente algo más del 50%, y la primera sospecha fue que el resto que no había tomado tenía una tasa superior. Ese mismo día ya el riesgo país llegaba a los 670 puntos, al día siguiente cruzó la barrera de 700 y marcó claramente que prácticamente Argentina tiene cerrados los mercados Claro, internacionales. claro. Lo cual es un problema porque sabemos que para el 2019 no está resuelta parte de la Claro, financiación del déficit. ahí queda evidente que el paquete con el fondo quedó corto también, ¿no? Entonces ahora seguramente escucharemos en los próximos días algún refuerzo de repo, de watts, que son otro tipo de crédito, algún país, el Banco Mundial, algún otro crédito seguramente Argentina tratará de cerrar y después recurrir nuevamente en el año 2019 al mercado local, lo cual esto está marcando que el crédito para el sector privado está muy restringido. Claro. Bueno, ahí en el otro gráfico, en el gráfico 3, se refleja cómo el componente de intereses es cada vez mayor en lo que es la generación del déficit financiero. Bueno, una de las cosas que no se ve o que no se habla mucho, fíjate, se habla del déficit primario, Claro, sí. pero no el déficit total, el déficit financiero. Claro, discúlpame, déficit financiero es cuando considerás los intereses de la deuda. De la deuda. Claro, esto es como decir que mi empresa está sana, pero no miro lo que le estoy debiendo al banco. Claro. Un poquito eso Claro, claro. para resumirlo. En ese aspecto está creciendo y algo que se tiene en cuenta en el mercado es al 31 de diciembre del 2017 la deuda, la relación deuda-PBI era del 57%, unos 330.000 millones de dólares. Al 30 de junio, ese mismo ratio saltó al 80% por efecto de la devaluación, o sea, cae el PBI y se devalúa, y esa es la diferencia que estamos teniendo. Entonces, se está Claro. incrementando la relación deuda-PBI. Claro. Ahora, El dato más importante, Sí. déjame Sí. te termino la Sí, idea sí. porque es muy importante, los gastos, o sea, los intereses cubrían al 31 de diciembre el 13% de los gastos corrientes. A la fecha cubre el 18% ya. claro, O es sea decir, que cada vez de tus gastos corrientes mensuales tenés un mayor peso sobre de los exacto, intereses. de los intereses sobre tus Claro. gastos. Claro, porque yo escucho a integrantes del gobierno plantear que no se quiere endeudar en las generaciones futuras. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando vas a los hechos, es una realidad distinta, ¿no? Y si vos mirás el 2020 prácticamente vas a tener 4 puntos del PBI que van a ser solamente deuda. Claro. Entonces, el año que viene vos vas a tener 15.000 millones de intereses y unos 24.000 millones en amortización de bonos. O sea, ahí ya tenés 39.000 millones y unos 10.000 millones de déficit, vas a estar necesitando 50.000 millones de dólares para el año próximo. Claro. Leía ayer declaraciones de Guillermo Nielsen, economista, bueno, estuvo muy vinculado a la renegociación de la deuda,
que al gobierno le ha faltado un diagnóstico adecuado, y él dice que los fondos, los agentes económicos, están hartos de que el gobierno no haya implementado reformas estructurales. ¿Coincidís? Coincido 100%, porque vos fijate que de la visita del Fondo Monetario a la fecha no se había generado absolutamente nada. Se habló con gobernadores para tratar el presupuesto, pero después no hubo medidas, ni siquiera se rescataba el LEVAC. Prácticamente se renovaba el stock, generando 20.000, 30.000 millones mensuales de más LEVAC, o sea, son más pesos, y es una inflación reprimida. No hizo más que el mercado volver a accionar contra el Estado, se volvió a devaluar, el dólar cruzó los 30, y a partir de ahí, y prácticamente con la visita del Fondo Monetario, empiezan a ver todas estas medidas que estamos viendo estos días. Fabián, ¿cómo estás viendo el impacto de los cuadernos en la actividad económica? Hay quienes plantean que esto va a generar en el corto plazo al menos más recesión, un mayor parate de la actividad económica. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Y también te como lo voy a llevar ciudadano. a números concretos. Y la semana pasada, ya con el tema de los cuadernos, hubo empresas que no pudieron renovar su deuda, empresas que están vinculadas. Vinculadas, que aparecen en los cuadernos. Exactamente. Esas empresas toman deuda en Wall Street y a través de letes, letras, mejor dicho, letras o de bonos privados, que eran comprados por bonos con una excelente tasa. Esa caída de bonos, o sea, los bancos se desprendieron de esos títulos, tuvieron caídas de hasta el 30%. El rumor que ya había en el mercado en Wall Street es que esos bonos eran comprados por fondos buitres. Lo mismo que pasa con una deuda pública de un país. En segunda instancia se sabe que la SEC, la Security Exchange Commission, que es la Comisión de Valores de la Bolsa de Nueva York, se sabe que multa a estas empresas que están sospechadas, lo cual no se sabe qué impacto va a tener esa multa, cómo va a poder refinanciar esa deuda de ese tipo de empresas. Entonces todo eso va a implicar de que la empresa que necesitaba invertir y tomar deuda o renovar su propia deuda va a tener problemas, incluso se habla de que van a tener que cancelar esa deuda. Ahora, yo creo que, digamos, si este es el costo para que siga saliendo a la luz esta corrupción y que empiece a haber un cambio, bueno, digo... Sí, en el corto plazo va a tener un problema grave con la economía. A mi entender, va a ser una recesión mucho más profunda de la que prevé el gobierno. Va a impactar seguramente, también hay artículos que en la hora de contratación de la obra pública tiene que ver con esto de empresas sospechadas y contratarlas. Va a generar un impacto importante, y en el mediano y largo plazo hay que ver hasta dónde llegue la justicia. Si realmente está decidida a llegar a fondo o será como algo más que quede en el tiempo. ¿No? Confiemos que no. Bueno, lo que veamos está ocurriendo... que hoy están todos arrepentidos, van, declaran y se van a su casa, pero digamos el dinero no aparece y nadie lo devuelve. Es algo... Bueno, pero por lo pronto lo que está ocurriendo hoy no había ocurrido nunca, ¿no? En cuanto a empresarios. Bueno, acá está faltando una pata muy importante. Y ¿cuál es? Es la parte de quién generó esa liquidez de los 2 millones y cómo se hizo. Llámese bancos o financieras. ¿De qué 2 millones, discúlpame? Y los bolsos fueron pesos o fueron dólares. Bueno. Alguien hizo esa transacción de pesos a dólares, de alguna manera. Eso se hizo a través de un banco, o sea, no lo hizo una cueva chica. Sí, claro. Son cientos de miles de millones. Y bueno, que se pudra Esa todo. es la parte que está faltando todavía. A esto hay que sumarle que estas empresas sospechadas van a tener que pagar multa de la FIP, impuestos. Creo que el tema alrededor de las empresas, si se va a fondo, es muy grave, y eso va a impactar directamente en la economía, o sea, en la obra pública. Era el único bastión que tenía las PPP, eran el único bastión que tenía el gobierno. Entonces, si vemos que la financiación para esa empresa va a estar obstruida por la financiación del Estado, y en el exterior va a tener complicaciones para tomar deuda, no veo que tenga mucho Bueno, camino. la contracara es que hay quienes plantean, y yo coincido, que esta percepción de la posibilidad de una mayor transparencia van a ser pero eso un tiene factor, un tiempo. claro. Eso lleva pero un tiempo. Va a traer empresas que antes no venían por la corrupción, ¿no? Seguramente, pero eso va a tener un tiempo, porque esas mismas empresas van a esperar
cómo se resuelve Claro, y esto. bueno, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Fabián, seguiremos el tema. ¿Cómo no? Gracias por tu aporte, como Y siempre. gracias por la invitación nuevamente. Un gusto. En relación al tema de los cuadernos de la corrupción, de toda esta cloaca de la corrupción kirchnerista que está saliendo a la luz, últimamente las declaraciones de Claudio Berti, quien atestiguó que el binomio presidencial conocía de estos temas, como obviamente todos lo percibimos. Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, para algunos la Cámara Argentina de la Corrupción, aportan más elementos para que todo esto siga saliendo a la luz, que es lo que hace falta. Hemos estado gobernados por una banda de delincuentes, una mafia organizada. Dicho sea de paso, no escuché a Martín y María Emilia Soria hacer referencia al tema, kirchneristas muy, digamos, convencidos. Sería bueno que se pronunciaran sobre estos temas. Pausa, venimos, impacto económico en las empresas con la empresa Rakiduam SRL. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.